Muchas gracias en nombre de mis ancestros y de mis ancestras por darle un lugar de dignidad en esta casa que alberga la memoria de lo que ha sido la construcción de nuestra nación, esta casa que alberga los dolores, las tristezas, los sufrimientos, las amarguras, pero también las alegrías de lo que ha sido la construcción de esta sociedad, de esta nación colombiana. Gracias porque al renombrar y al resignificar, darle un lugar digno en este lugar de la memoria a nuestros pueblos indígenas y a nuestros pueblos afrodescendientes, es honrar siglos de sufrimiento, de dolor y de barbarie. Así que pueden haber todas las discusiones, todos los debates, pero aquí lo que se está haciendo es restaurando la dignidad de unos pueblos. Y restaurar la dignidad pasa por definir cómo nos queremos nombrar. Somos herederos y herederas de pueblos que fueron expropiados en su condición humana, fueron reducidos de su condición humana a animales salvajes. Y poder resignificar en esta casa de la memoria esa dignidad humana es para mí una de las razones por las cuales digo valió la pena haber llegado a ocupar el Estado y valió la pena haber llegado a este lugar, a gobernar este país. Yo vengo de un pueblo que hace unos años estaba siendo despojado del departamento del Cauca, del municipio de Suárez y de una comunidad bien pequeña que se llama La Toma. Y este lugar hace unos años estaba siendo despojado porque primaban los intereses del gran capital sobre los derechos de un pueblo que ha estado olvidado por el estado del descuido y del abandono. Y ese pueblo había estado desde 1636 habitando ese territorio, en una mina que se llamaba Gelima. Todavía existe la comunidad de Gelima en ese territorio. Antes en los archivos históricos era con X y ahora solo cambió de X a G, pero sigue estando en la comunidad y sigue estando en las minas. Y como mis ancestros y ancestras los trajeron para trabajar en las minas en condición de esclavitud, pues yo aprendí a hacer minería. Mi abuela hace 4 días cumplió 95 años. Y le preguntaba cuando íbamos a las minas de por qué esas piedras estaban así bien acomodadas. Y nos decían porque aquí trabajaron los antiguos. Y nosotros no sabíamos quiénes eran los antiguos, o por lo menos en ese momento no sabía. Pues esas palabras de nuestros mayores, de nuestras mayoras, fue lo que me permitió meterme en la lucha, como decimos, y asumir un liderazgo social y comunitario por la dignidad de un pueblo. Así que yo entiendo muy bien, para mí, la importancia de estos archivos, porque cuando estaban desalojando a nuestra comunidad, fuimos a buscar los archivos históricos de Popayán para poder decir desde cuándo ocupábamos ese territorio como gente negra. Y entonces fueron los archivos históricos que nos dieron los elementos para decir nosotros llegamos, o nuestros ancestros llegaron desde 1636 en condición de esclavitud a este territorio y por tanto nuestro territorio es ancestral. Y fueron esos los argumentos que me hicieron ir a estudiar Derecho y litigar en Derecho, y estando en segundo semestre de Derecho,
instauramos una acción de tutela, alegando que ocupábamos un territorio ancestral como pueblo negro y que teníamos que permanecer en él. Y la Corte Constitucional entonces reconoció en la sentencia TIES 45A del 2010 que el territorio de la toma es un territorio ancestral. Pero acá en Bogotá, quienes gobernaban en su momento, nos decían, ustedes no son comunidad, y ustedes no son comunidad negra porque no tienen un título colectivo. Y fue el reconocimiento de nuestra ancestralidad que permitió defender nuestros derechos como pueblo y como comunidad. Así que llegar aquí y saber, después de ahí me metí en todo, otras cosas, hasta llegar aquí a la vicepresidencia. Y ha sido el camino de la justicia social que me ha permitido durante estos 4 años tener el corazón bien puesto en favor de la justicia y de la dignidad, no solo de nuestro pueblo afrocolombiano, raizal y palenquero, no solo en favor de nuestros pueblos indígenas, sino de la dignidad humana de todos los colombianos y colombianas. Pueden haber muchas discusiones, porque ese lenguaje es poder, y sabemos que esa imposición de ese sistema colonial y esclavista usó el lenguaje para imponer y borró las lenguas y expropió las lenguas propias y los conocimientos propios para poder imponer una dominación. Entonces lo sabemos bien claro. Y hoy la gente se burla cuando hablo de reparación histórica. Me dicen, la reparación ancestral. Y pues sí. Pues sí. Y vamos a demandar reparaciones económicas. Porque los archivos históricos evidencian de cómo le pagaron a los esclavistas por nuestros ancestros y ancestras. Y no indemnizaron ni a los pueblos indígenas sometidos a un genocidio, ni a los pueblos afrodescendientes. La riqueza que estructuró el modelo económico de este país y de muchas potencias económicas se basó en el sometimiento, en la expropiación de la condición humana para reducir a animales y poder someter a la explotación del trabajo de pueblos enteros. Y hay quienes se lucraron con eso, y hay quienes se enriquecieron y han dominado el mundo a partir de esas explotaciones. Entonces no tenemos que tener miedo que decir que vamos a demandar reparaciones económicas. Y queremos saber quiénes fueron las familias que se beneficiaron en este país. Y queremos saber quiénes fueron las instituciones que se beneficiaron en este país. Y queremos saber cómo es que el Estado se endeudó, el Estado adquirió deudas públicas para pagar en el proceso de manumisión a los esclavistas y a los pueblos indígenas y a los pueblos negros los dejó a su suerte. A tal punto que hoy quienes se mueren de hambre y desnutrición en este país tienen color. Son los hijos de las mujeres negras y son los hijos de las mujeres indígenas. Y los que se mueren batallando en los campos, prestando el servicio militar, también son los hijos de esas mismas mujeres. Así que sí vamos a hablar de reparaciones históricas en este país. Y los archivos son fundamentales para ese camino. Fundamentales. Necesitamos saber la verdad de quiénes se lucraron con ese sistema. Ese sistema que todavía no nos permite pararnos con dignidad. Ese sistema que todavía no le permite a nuestra juventud soñar y sonreír. Ese sistema que todavía sigue creyendo que el ser las primeras
al ocupar un espacio como este, ya, desen por bien servido, porque ya tuvieron la primera vicepresidenta, ya, no pidan más. Pues no, seguiremos ocupando espacios y seguiremos disputando el poder para dignificar a nuestros pueblos. Y también la batalla cultural. Es que nos impusieron una batalla cultural. Y nosotros ahora tenemos que repensarnos nuestros lenguajes y resignificar las memorias y resignificar nuestras identidades. Nos hicieron sentir vergüenza a nosotras las mujeres negras, vergüenza de nuestros cabellos. A puro adrede, como vicepresidenta mal puesta, pues llevo mi cabello natural siempre. Cuando llegué, no es que alices el cabello para que vea más bonita y tenga mayor aceptación. A mí no me importa tener mayor aceptación. Con el amor de mi familia y de mi pueblo me basta. Yo estoy aquí para decirle al pueblo indígena y para decirle al pueblo negro que sobre nuestra responsabilidad está dignificar el presente y el futuro de nuestros hijos e hijas, de las próximas generaciones. Y no es matándonos entre nosotros, porque nos han puesto a creer que los enemigos somos nosotros. No, el enemigo es quienes nos han impuesto unas formas de dominación, de creer que somos inferiores. Y no somos inferiores, somos seres humanos. En mi adolescencia yo miraba, a la gente blanca así, como si fueran un dios. Y hoy me di cuenta que no, que somos seres humanos, punto. Y como ser humano respeto y reconozco la humanidad de todas las personas, pero hasta ahí, no me pidan más. No me pidan que les reconozca como si fueran dioses y diosas, porque no lo son. Son seres humanos igual a yo. Y en términos de seres humanos nos tratamos en condición de igualdad y de dignidad. Y eso es lo que nosotros esperamos. No esperamos más. No esperamos que nos vean como dioses o diosas tampoco. Esperamos que nos vean en nuestra humanidad, que vean nuestra dignidad humana. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Por eso este archivo histórico para mí le da un sentido. Ayer veía las noticias al presidente electo diciendo que va a cerrar las embajadas que nosotros aperturamos para tejer los puentes con el continente africano. Yo creo que puede cerrarlas todas, pero el pueblo colombiano durante estos 4 años se dio cuenta de la importancia de reconectarnos con quienes tenemos raíces. Y así quieran silenciarlo, y así quieran borrarlo, tenemos una raíz con África. Y eso no se puede borrar. Y la responsabilidad está en la sociedad de seguir tejiendo, abriendo puertas, tejiendo puentes y generando oportunidades. Porque muchos empresarios y empresarias, grandes empresarios que están en África, incluso muchos me golpeaban. Que se va a hacer el safari. Pero están haciendo allá los negocios y ahí sí no dicen nada. Y nosotros nos estamos conectando con África por hacer un negocio. Nosotros estamos conectando con África porque sabemos que al otro lado del Atlántico queda una parte de nuestra familia. Y que parte de la justicia y parte de la tarea de estos archivos históricos es permitirnos encontrarnos y reencontrarnos con nuestro pasado, pero con nuestro presente y nuestro futuro. Y ese se reconecta con ese continente. Así que yo estoy muy contenta, estoy feliz porque se haya renombrado estos archivos, porque se le haya dado un lugar digno en esta Casa de la Memoria a nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes,
Y para mí esto es una acción concreta de una apuesta de reparaciones por dignificar la vida de quienes en el pasado fueron expropiados en su condición humana y que todavía seguimos pagando las consecuencias de ese sistema esclavista y patriarcal. Por último, decir que hemos venido trabajando en la necesidad de construir un plan nacional de reparaciones históricas y mañana vamos a presentarle a la comisión la ruta de cómo seguir trabajando en este plan, pero como decía, hemos encontrado como 5 ejes de los cuales podríamos avanzar, o 6. Uno es la reparación de la memoria histórica y es fundamental, director, de seguir trabajando en este proceso. Ahí nosotros planteamos la desclasificación de archivos que sabemos están en reserva legal y es necesario demandar la desclasificación de esos archivos. Algunos están aquí, pero otros no están. Otros están en otras instituciones, en la iglesia, por ejemplo, la Iglesia Católica, o en otras, en el Banco de la República, o en otras naciones, en Europa. Y es necesario acceder a esos archivos históricos para saber la verdad, que tenemos derecho como pueblos de saber cuál fue la verdad del sistema colonial y esclavista y cómo fue que trataron a nuestros ancestros y ancestras. Y en segundo lugar, que esa verdad nos permita demandar reparaciones económicas, demandar reparaciones a la salud, porque hoy todavía nos persiguen las enfermedades impuestas por ese sistema colonial y esclavista, demandar reparaciones en la educación, porque el pensamiento propio y el conocimiento propio se borró con un sistema de educación colonial. Las lenguas propias de los pueblos afrodescendientes se borraron, quedó una de tantas, de más de 2.000 que hay en África. Las lenguas indígenas también se prohibieron y hay pocas que se han conservado. Y es necesario trabajar en educación como una apuesta también de dignificar nuestras vidas, de que la juventud encuentre oportunidades en la educación. La reparación epistémica y espiritual, y usted estaba hablando, para mí como mujer negra ha sido doloroso ver cómo nuestra espiritualidad se ha satanizado, se persiguió. Y mi experiencia aquí, de cosas que han pasado, como que voy a un diálogo, una conversa con mujeres blancas que hacen sus mandalas, porque aquí todo el mundo cree en algo, pero a nosotros nos prohíben creer. Entonces hacen una mandala y voy como mujer negra y una mujer blanca me entrega una vela. Entonces la mujer negra coge la vela y después aparecen todos los titulares de que estoy haciendo brujería. Y la mandala no la hice yo, la hicieron mujeres blancas. Me invitaron a entregarme la luz como parte de la sanación y todo eso, y termino siendo yo la bruja. O sea, no tenemos derecho como mujeres negras, como mujeres indígenas, a tener nuestras propias creencias y nuestra propia espiritualidad. Y aquí todo el mundo cree en algo, y de algo uno se pega. Y ante esta situación tan difícil, pues uno se pega de algo también. Sí. Pero para nosotros está prohibido creer en nuestra propia fe, en nuestra propia espiritualidad, más allá de lo único que se nos está permitido es la religión católica o la evangélica, que fue parte de
los que tienen responsabilidad en el sufrimiento crónico y doloroso que padecieron nuestros ancestros y ancestras, porque fue con la bendición de la Iglesia que nos impusieron ese sistema colonial y patriarcal que cometió genocidios y crímenes de lesa humanidad contra nuestros pueblos. Entonces, cuando fui a Roma, yo le llevé al Papa una marimba. La gente del Pacífico sabe que hubo un tiempo que las marimbas se quemaban porque se decían que eran del diablo. Yo le llevé una marimba al Papa y le conté la historia y me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, aquí le traigo este instrumento del diablo. Y le pedí al Papa que hiciéramos un proceso de perdón por la esclavitud, pero también que trabajáramos. Yo le dije, padre, usted que está aquí, pero usted le dije al Papa que hiciéramos un proceso de una encíclica sobre reparaciones históricas. Y se puso muy emocionado y muy contento. Y le dije, y nombre en Colombia obispos que parezcan a nosotros, que lleven este color. Y efectivamente lo hizo. Nombró varios obispos. Y efectivamente estaba súper comprometido con trabajar, finalmente no en una encíclica, pero sí en una exhortación apostólica sobre reparación histórica, que lamentablemente pues falleció y no lo pudimos materializar, pero es un camino que transitamos durante estos 4 años con la Iglesia Católica, con el Papa Francisco, y que espero que el nuevo Papa lo pueda seguir asumiendo, porque es necesario que la Iglesia se comprometa con la reparación de los pueblos. Entonces, hablamos de esa reparación epistémica y espiritual, y por supuesto la reparación en términos de justicia ambiental. La crisis climática no existiría si no se hubiera esclavizado a pueblos enteros, sometidos, y si con esos recursos de la esclavización a pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, y esa explotación que sabemos a partir de los archivos históricos que se financió la revolución industrial, que luego sirvió para impulsar este modelo económico que hoy tiene la vida en la casa grande agotándose. Entonces es necesario trabajar en una reparación en términos de la justicia ambiental, porque además, como dicen en África, estamos padeciendo los impactos desproporcionados y las consecuencias en África y en el Caribe de lo que está haciendo el cambio climático. Y por último, y no menos importante, y es la reparación a las mujeres indígenas y afrodescendientes. Nuestros cuerpos han sido utilizados como máquinas de reproducción, pero ese modelo patriarcal que hoy nos violenta como mujeres y que puso a nuestros hombres a violentarnos hace parte también de ese sistema, y es necesario trabajar en una apuesta de reparaciones concretas que aborde las violencias interseccionales que las mujeres indígenas y afrodescendientes afrontan todavía. Eso es lo que hemos venido trabajando. Mañana vamos a presentar esa ruta y espero que tengamos director de este archivo para rato. Ojalá, porque seguiremos juntos haciendo que la dignidad se haga costumbre. Y este es un paso importantísimo para ese camino que hemos iniciado. Durante estos 4 años no fueron fáciles para nosotros, pero hoy les digo a todas las personas, todos los funcionarios que con dignidad y que tuvieron con el corazón bien puesto y con la convicción de lo que había que hacer, gracias por el trabajo
Gracias a su familia y gracias a este país por haber creído en que un gobierno para sembrar semillas de cambio era necesario y era posible. Con todos los errores que se hayan cometido, hicimos lo mejor que se pudo por el pueblo y me voy con la satisfacción de que este gobierno no infundó las armas contra su pueblo. Y eso para mí es de mucha dignidad, porque no vi en protestas, la gente protestó como si fuera paseo, no como nos pasaba a nosotros que salíamos a protestar y era sacándole los ojos a la gente, asesinando a los líderes y lideresas. Aquí no pasó eso, aquí se respetó la protesta y se respetó la diferencia. Y eso puede ser que faltó mucho cemento en muchos lugares, puede ser que faltaron muchas obras, pero eso muestra la necesidad de una política de cambio, de una política que pone en el centro la vida y que se tiene que seguir construyendo. Muchas gracias y aquí seguimos hasta que la dignidad se haga costumbre. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.